Si alguna vez te has sentido en ese umbral inconfundible, en la quietud profunda, justo antes de que el mundo se revele de una forma nueva, sabes de lo que hablo. Es el momento donde la impaciencia se mezcla con una extraña lucidez, donde buscas respuestas, pero solo encuentras un silencio denso. Muchos lo interpretan como un estancamiento, una lucha contra la corriente que no parece llevar a ninguna parte. Pero yo te digo que esa tensión, ese aparente vacío, es precisamente el Tao manifestándose, orquestando la preparación interna para una transformación inevitable. Solo verás esto una vez, justo antes de que todo cambie. Comprende que esta pausa no es un fin, sino el punto de origen. Es el instante en que la semilla se rompe en la oscuridad para alcanzar la luz, el momento en que el río se detiene brevemente antes de desbordar sus límites. Esta revelación no es una lección, es una invitación a sintonizarte con el ritmo primordial de la existencia, a reconocer la sabiduría oculta en la quietud y a permitir que la fuerza de la no acción te guíe. Cuando abrazas este principio, dejas de empujar y comienzas a fluir, encontrando la libertad y la claridad que anhelas, justo cuando creías que todo estaba inmóvil. Yo te he observado, a ti y a tantos otros, atrapados en la ilusión de que el control absoluto es el camino. Creéis que al forzar un resultado, al luchar contra cada obstáculo, estáis avanzando. Pero ¿qué sucede cuando el agua intenta empujar la roca en lugar de rodearla? Se estanca, se agita, pierde su esencia y su fluidez. La verdadera maestría no reside en la fuerza que aplicas, sino en la sabiduría para no aplicar ninguna fuerza innecesaria. Es la quietud del lago que refleja el cielo sin esfuerzo, la persistencia silenciosa de la raíz que se abre paso por la tierra sin prisa, no por debilidad, sino por una fuerza intrínseca que comprende el momento y el lugar. Cuando te alineas con el Tao, dejas de ser un guerrero contra el mundo y te conviertes en parte de su danza. No hay lucha. Solo un movimiento que nace de la armonía, una acción que surge de la no acción. Esta es la paradoja que te ofrezco. La mayor acción a menudo reside en la aparente inactividad, en la capacidad de ser antes de hacer. Es en el vaciarte de expectativas, en el soltar la necesidad de saber el cómo y el cuándo, donde el universo, en su infinita inteligencia, encuentra el espacio para orquestar la transformación más profunda. Permite que el vacío dentro de ti sea llenado no por tus esfuerzos desmedidos, sino por la sabiduría del flujo cósmico, por la fuerza silenciosa que mueve las montañas y los mares. Este no es un camino de pasividad, sino de alineación consciente, de una resonancia con el ritmo universal que te permite actuar desde un lugar de poder inquebrantable, sin resistencia, sin fatiga. Te invito a sentir esa corriente, a dejarte llevar por ella, no a la deriva, sino con la plena conciencia de que estás siendo guiado hacia tu verdadero destino. Piensa ahora, en este preciso instante, ¿cuántas veces has sentido esa resistencia interna, ese nudo en el estómago, esa voz insistente que te dice que algo debe cambiar, pero no encuentras el camino, no sabes el cómo? Has empujado, has luchado, has agotado tu energía contra una pared invisible. ¿Y cuántas de esas veces al final, la verdadera solución, la paz duradera, la claridad que tanto anhelabas, llegaron precisamente cuando finalmente te rendiste a la corriente, cuando dejaste de luchar contra lo que era y permitiste que la vida te mostrara su propio camino? Puedes sentir la ligereza que trae el soltar, la profunda paz que emerge cuando confías en que hay una inteligencia mayor en juego, una que te guía y orquesta los eventos, incluso en el aparente estancamiento y en la quietud más densa. No busques la transformación en un gran evento externo, sino en la sutil reconfiguración de tu ser interno. La semilla no grita cuando se rompe, el río no anuncia su desborde.
simplemente es, y en ese ser, en esa aceptación de tu momento presente, reside la potencia de todo lo que está por venir. Recuerda esto que te he dicho, el umbral no es un fin, sino el renacimiento. La quietud no es estancamiento, sino la cuna de la acción más profunda. Y cuando dejes de buscar, cuando simplemente seas en este instante, entonces comprenderás la verdad más profunda. Porque, mi querido oyente, solo verás esto una vez, justo antes de que todo cambie. Y en esa única visión, en esa profunda quietud, está la promesa de tu verdadera libertad. Pero, ¿qué significa realmente esa libertad que te prometo? Es la ausencia de cadenas externas, la capacidad de ir y venir a tu antojo. ¿O acaso es algo mucho más profundo, una liberación del yugo de tus propias expectativas, de la incesante búsqueda de un más que nunca llega? Muchos confunden la quietud con la pasividad, la no acción con la inercia. Piensan que al soltar, al dejar ir, se vuelven vulnerables, que pierden el control sobre su destino. Pero yo te digo que es precisamente en esa aparente entrega donde reside la fuerza más formidable. Es la fuerza del bambú que se dobla con el viento, no se quiebra, la del agua que, al encontrar un obstáculo, no lucha, sino que lo rodea, lo desgasta con paciencia infinita, o se eleva sobre él, siempre encontrando su camino hacia el mar. La verdadera maestría no es la de dominar el mundo, sino la de dominarse a uno mismo, permitiendo que la sabiduría del Tao fluya a través de ti, sin resistencia, sin la constante necesidad de intervenir. He visto a incontables almas intentar forzar la transformación, empujar la puerta antes de que esté lista para abrirse. Crean una tormenta de esfuerzo y frustración, agotando su espíritu en batallas que no necesitan librar. La impaciencia es una forma de violencia contra el propio ser, una negación del ritmo natural de la vida. Te urge el resultado, te obsesiona el cuándo, y en esa fijación pierdes la belleza del ahora, el único momento en el que realmente puedes ser. La verdad es que el universo no obedece a tu calendario, sino a su propio compás, un ritmo eterno de creación y disolución, de quietud y movimiento. Cuando intentas acelerar este proceso, solo generas fricción, una resistencia que te aleja de la armonía que buscas. ¿No has notado cómo, a menudo, los frutos más dulces y las revelaciones más profundas llegan cuando ya has soltado la necesidad de que lleguen, cuando te has rendido a la espera con una confianza serena? Esa es la paradoja del Tao. Al dejar de buscar, encuentras. Al dejar de forzar, logras. La autenticidad de tu ser no se revela en la lucha, sino en la calma. Imagina un pozo de agua turbia. Cuanto más lo agitas, más enturbiado se vuelve. Pero si lo dejas en paz, con el tiempo, el sedimento se asienta y el agua se vuelve cristalina, reflejando el cielo con perfecta claridad. Tu mente es ese pozo. Las preocupaciones, los miedos, las expectativas son el sedimento que enturbia tu visión. Al abrazar la no acción, al permitir que el Tao actúe a través de ti, no estás siendo pasivo, estás activando una forma superior de inteligencia, una que opera más allá de la limitada percepción de tu ego. Estás permitiendo que la verdad se revele en su propio tiempo, en su propia forma. Es un acto de profunda humildad y a la vez de inmensa sabiduría. Es reconocer que no eres el único arquitecto de tu destino, sino un colaborador en una danza cósmica mucho más grande. En esta colaboración, tu papel no es dictar, sino escuchar, sentir y fluir. ¿Y qué pasa con el miedo a lo desconocido? A ese umbral inconfundible donde todo está a punto de cambiar. Muchos se aferran a lo familiar, incluso si es doloroso, por el terror a lo que aún no pueden ver. Pero te pregunto, ¿acaso el capullo se aferra al tallo por miedo a convertirse en mariposa? ¿Acaso la semilla se niega a romperse por miedo a la oscuridad de la tierra? No.
Ellos confían en el proceso, en la inteligencia inherente de la vida que los impulsa hacia su siguiente etapa. Tú también posees esa inteligencia. Dentro de ti reside la misma fuerza que mueve los planetas, que hace brotar las flores, que transforma el agua en vapor y lluvia. Esta fuerza no te abandona en el umbral, te prepara, te sostiene y te guía a través de él. El miedo es una ilusión creada por la mente que busca control, pero la fe en el Tao es la liberación de esa ilusión. Es la certeza de que, incluso en la oscuridad más densa, la luz ya está naciendo. Así que, mi querido oyente, te invito a ir más allá de la comprensión superficial. No solo veas el umbral como un momento de espera, sino como un crisol de alquimia interna. Cada aparente estancamiento, cada momento de quietud profunda, es una oportunidad para recalibrar tu ser, para despojarte de lo que ya no te sirve y para alinearte con la corriente imparable de tu verdadera esencia. La libertad que anhelas no está en un futuro distante, sino en este preciso instante, en la aceptación plena de lo que es y en la confianza inquebrantable en lo que está por manifestarse. Recuerda siempre, el Tao no te pide que hagas más, sino que seas más. Y en ese ser, en esa presencia consciente, es donde solo verás esto una vez, justo antes de que todo cambie. Y cuando lo veas con los ojos del alma, tu mundo y tú con él, habréis renacido. Pero ¿cómo se alcanza ese ser más del que te hablo? ¿Es acaso una meta distante? ¿Un estado al que solo llegan unos pocos iluminados? No, mi querido oyente. La paradoja es que ya lo eres. La esencia del Tao, la sabiduría innata, la capacidad de fluir sin esfuerzo, no es algo que debas adquirir, es algo que has olvidado. Es como el agua que, atrapada en un recipiente, olvida su naturaleza de río, de nube, de océano. Cree que su forma es su destino, sin recordar que su verdadera identidad es el movimiento, la adaptabilidad, la conexión con todo lo demás. El verdadero renacimiento no es una transformación en algo nuevo, sino un despojarse de las capas de ilusión, de las expectativas que la sociedad y tu propia mente han impuesto sobre ti. Es recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Es un regreso a la simplicidad esencial, a la pureza de tu origen. Yo he visto cómo los hombres se esfuerzan por construir torres de conocimiento, por acumular riquezas, por dominar la naturaleza, creyendo que en ello reside la felicidad y el poder. Pero ¿acaso el árbol más grande necesita demostrar su fuerza? ¿Acaso la montaña más alta necesita anunciarse? Simplemente son. Y en su ser, en su quietud inmutable, reside una fuerza que supera cualquier esfuerzo humano. La verdadera fortaleza no es la que se impone, sino la que se sostiene sin esfuerzo, la que es inquebrantable porque no se opone a nada. Cuando te alineas con el Tao, dejas de buscar el poder fuera de ti y descubres la fuente inagotable de sabiduría que reside en tu interior. Dejas de forcejear con las circunstancias externas y comienzas a danzar con ellas, a utilizarlas como un espejo para comprenderte mejor, para pulir tu espíritu. La vida no es una batalla que ganar, sino una melodía que sentir, un ritmo al que entregarse. Muchos me preguntan, Maestro, si no debo luchar, si debo soltar, ¿cómo avanzo? ¿Cómo logro mis aspiraciones? Y yo les respondo, el Tao no te pide inmovilidad, sino una acción que nace de la quietud. No es la ausencia de movimiento, sino la ausencia de esfuerzo forzado, de resistencia inútil. Imagina al arquero sabio. Él no tensa el arco con violencia desmedida, ni fuerza la flecha hacia el blanco. En cambio, se centra, respira, se alinea con el arco y la flecha, y en un momento de perfecta quietud y concentración, la flecha se libera con una precisión asombrosa. Su acción es una extensión de su no acción, una manifestación de su ser en armonía con el momento.
Así debes actuar tú. Tus aspiraciones no se cumplen a través de la lucha, sino a través de la alineación. Cuando tu intención es pura y tu ser está en armonía con el flujo universal, las oportunidades se presentan, los caminos se abren, y lo que antes parecía una montaña infranqueable se convierte en un suave sendero. ¿No has notado cómo en los momentos de mayor creatividad, de insight profundo, de verdadera conexión con otro ser, el esfuerzo desaparece? Es como si una fuerza mayor se apoderara de ti, guiando tus manos, tus palabras, tus pensamientos. Esa es la voz del Tao manifestándose a través de ti. Es el universo expresándose a través de tu singularidad. Pero para que esa voz se escuche, para que esa fuerza actúe, necesitas crear el espacio, necesitas vaciarte de tus propias ideas preconcebidas, de tus juicios, de tu necesidad de control. Es un acto de fe, sí, pero no una fe ciega, sino una confianza en la inteligencia inherente de la vida misma, una inteligencia que te creó y que te sostiene. Cuando te rindes a ella, no te haces más pequeño, sino que te expandes hasta abarcar la totalidad. Así que te pregunto ahora, en este instante de profunda reflexión, ¿cuánta de tu energía, de tu tiempo, de tu paz mental, has dedicado a empujar puertas cerradas, a luchar contra molinos de viento, a forzar resultados que el universo aún no estaba listo para entregar? ¿Y cuánto de lo que verdaderamente anhelas, de la paz, la claridad, la conexión profunda, ha llegado a ti precisamente cuando dejaste de buscarlo con desesperación, cuando simplemente te abriste a recibir con el corazón sereno y la mente en calma? Siente la respuesta dentro de ti, no como una idea, sino como una vibración. La verdadera sabiduría no se encuentra en las grandes bibliotecas ni en los discursos elocuentes, sino en el silencio, en la observación de la naturaleza, en la escucha de tu propio corazón. El Tao no es una doctrina que se aprende, es una experiencia que se vive. Es el aliento que te conecta con la vida, el pulso que resuena con el universo, y cuando te permites ser ese aliento, ese pulso, entonces comprendes que la quietud que tanto temías no es el fin, sino el principio de una danza eterna, de una transformación sin límites. Recuerda, solo verás esto una vez, justo antes de que todo cambie. Y en esa única visión, en esa profunda quietud, descubrirás que la libertad no es la ausencia de un camino, sino la sabiduría de confiar en el camino que ya eres. Pero, ¿qué significa confiar en el camino que ya eres, en medio de un mundo que te impulsa a buscar, a adquirir, a convertirte en algo más de lo que ya eres? Muchos, al escucharme, quizás se pregunten si esta quietud es una retirada del mundo, una forma de pasividad ante sus desafíos. Pero yo te digo que la verdadera quietud es la fuente de la acción más potente. Es la semilla que yace en la tierra, aparentemente inactiva, pero acumulando la fuerza vital para romper su cáscara y ascender hacia la luz. Es el ojo del huracán, en calma perfecta, mientras a su alrededor giran los vientos más feroces. El conflicto surge cuando intentas ser el huracán completo, la tormenta, la fuerza desmedida, en lugar de encontrar tu centro inmutable. Creéis que la vida es una serie de batallas que deben ganarse, de problemas que deben resolverse con esfuerzo y voluntad férrea. Pero esa es una visión limitada, una lucha contra la corriente que solo genera agotamiento y desilusión. La verdadera batalla no es contra el mundo, sino contra la ilusión de que debes forzarlo a ser lo que tú quieres. He observado cómo la mente humana se enreda en sus propias creaciones, construyendo laberintos de pensamiento y preocupación. Te dices a ti mismo que debes planificar cada paso, anticipar cada obstáculo, controlar cada variable. Pero ¿acaso el río planifica su curso antes de fluir?
¿Acaso la montaña se preocupa por su altura o su solidez? Simplemente son. Y en ese ser, en esa aceptación de su propia naturaleza, reside su inquebrantable poder. La gran revelación que te ofrezco hoy no es una nueva técnica o una filosofía compleja, sino la simple verdad de que la mayor parte de tu sufrimiento proviene de resistir el flujo natural de la existencia. Es como intentar detener el amanecer o forzar la puesta del sol. El universo tiene su propio ritmo, su propia sabiduría, y cuando te alineas con él, cuando dejas de luchar contra lo que es, descubres una libertad y una eficacia que el esfuerzo nunca podría brindarte. Te das cuenta de que no necesitas saber el cómo para que el qué se manifieste, sino confiar en la inteligencia que orquesta todo. La aplicación práctica de esta sabiduría no es la inacción, sino la acción sin esfuerzo. Es el carpintero que, con años de práctica, golpea el clavo con precisión, no por la fuerza bruta, sino por la fluidez de su movimiento, por la armonía entre su intención y su herramienta. Es el artista que, inmerso en su creación, no piensa en cada trazo, sino que permite que la inspiración fluya a través de él. ¿Cómo puedes llevar esto a tu vida diaria? No se trata de abandonar tus objetivos, sino de abordarlos desde un lugar de calma y confianza. Cuando te enfrentes a un desafío, en lugar de lanzarte a la lucha con la mente agitada, haz una pausa. Siente la quietud en tu interior. Permite que la respuesta emerja de ese espacio de silencio, en lugar de forzarla con la lógica o el miedo. Verás que las soluciones que aparecen desde este estado son más claras, más elegantes y a menudo más efectivas que cualquier cosa que tu mente tensa pudiera concebir. Esta es la verdadera maestría, no la de dominar el mundo, sino la de dominar el arte de la no resistencia, de la acción que nace de la paz. Piensa ahora en tu propia vida, en esos momentos de profunda conexión, de creatividad desbordante, de amor incondicional. Estaban esos instantes marcados por el esfuerzo, por la lucha, por la necesidad de controlar. ¿O acaso surgieron de un estado de fluidez, de entrega, de una profunda confianza en el momento presente? Puedes recordar la sensación de ligereza cuando dejaste ir una preocupación, la claridad que llegó cuando te rendiste a la incertidumbre. ¿No es cierto que las mayores bendiciones, las revelaciones más profundas, a menudo llegan cuando ya has soltado la necesidad de que lleguen, cuando te has abierto a recibir con el corazón sereno? No busques la transformación en un gran evento externo, sino en la sutil reconfiguración de tu ser interno. La semilla no grita cuando se rompe, el río no anuncia su desborde, simplemente es. Y en ese ser, en esa aceptación de tu momento presente, reside la potencia de todo lo que está por venir. Recuerda esto que te he dicho. El umbral no es un fin, sino el renacimiento. La quietud no es estancamiento, sino la cuna de la acción más profunda. Y cuando dejes de buscar, cuando simplemente seas en este instante, entonces comprenderás la verdad más profunda. Porque, mi querido oyente, solo verás esto una vez, justo antes de que todo cambie. Y en esa única visión, en esa profunda quietud, está la promesa de tu verdadera libertad, una libertad que nace de la confianza en el camino que ya eres. Pero esa confianza en el camino que ya eres, mi querido oyente, no es una creencia superficial que se adopta una mañana y se olvida la siguiente. Es una rendición profunda, un soltar el control que tu mente egoica se empeña en mantener. Es el reconocimiento de que la vida misma, el Tao que lo permea todo, tiene una sabiduría inherente que supera con creces cualquier plan o estrategia que puedas concebir. No te pido que seas un autómata sin voluntad, sino que alinees tu voluntad con la corriente universal. Piensa en el gran río que fluye hacia el océano. No se detiene a dudar de su destino,
ni se preocupa por cada piedra o recodo. Simplemente fluye, y en ese fluir encuentra su camino transformando el paisaje a su paso sin esfuerzo aparente, guiado por una fuerza invisible pero inquebrantable. He visto cómo muchos se confunden, creyendo que esta enseñanza invita a la pasividad, a la inacción. Pero te digo que es precisamente lo contrario. Es la acción más pura, la que surge de la quietud, del centro de tu ser donde reside la verdad. Cuando te vacías de expectativas y de la necesidad de controlar el resultado, creas un espacio sagrado dentro de ti. En ese espacio, la sabiduría del Tao puede manifestarse, guiando tus pasos, tus palabras, tus decisiones. Es como el árbol antiguo que no necesita gritar para afirmar su existencia. Sus raíces profundas y su tronco robusto hablan de una fuerza silenciosa, de una conexión inquebrantable con la tierra y el cielo, que no necesita demostrarse, simplemente es. La verdadera eficacia no reside en el esfuerzo frenético, sino en la resonancia con el momento, en la capacidad de actuar en perfecta sincronía con el ritmo de la vida. La resistencia, esa sensación de lucha que te agota, no proviene del mundo externo, sino de tu propia mente, que se aferra a la ilusión de separación y control. Te crees un ente aislado, luchando contra un universo indiferente. Pero yo te muestro que eres una parte inseparable de ese universo, una gota en el vasto océano, y que la fuerza del océano reside en cada una de sus gotas. Cuando dejas de oponerte a la corriente, cuando te permites ser llevado por ella con conciencia plena, descubres que la fuerza que te mueve no es externa, sino la misma esencia de tu ser. Esta es la liberación más profunda, la de dejar de ser un prisionero de tus propias construcciones mentales y convertirte en un participante consciente de la danza cósmica. Es reconocer que la inteligencia que te dio la vida es la misma que orquesta el universo y que puedes confiar en ella. Y si te dijera que ese umbral, ese momento inconfundible, justo antes de que todo cambie, no es un evento futuro que esperar, sino una invitación constante en tu presente? ¿Cuántas veces has sentido esa punzada, esa intuición sutil, esa quietud profunda que te susurra que algo está a punto de revelarse, pero la has ignorado por el ruido de tus preocupaciones, por la urgencia de tus planes? ¿No es cierto que, al ignorar esa quietud, has prolongado tu propia búsqueda, tu propio sufrimiento, en lugar de permitir que la transformación se desplegara con la gracia y la facilidad que el Tao te ofrece? Siente ahora mismo esa quietud, esa pausa, esa tensión, no como un obstáculo, sino como la puerta misma. No busques la transformación en un gran evento externo, sino en la sutil reconfiguración de tu ser interno. La semilla no grita cuando se rompe, el río no anuncia su desborde, simplemente es. Y en ese ser, en esa aceptación de tu momento presente, reside la potencia de todo lo que está por venir. Recuerda esto que te he dicho. El umbral no es un fin, sino el renacimiento. La quietud no es estancamiento, sino la cuna de la acción más profunda. Y cuando dejes de buscar, cuando simplemente seas en este instante, entonces comprenderás la verdad más profunda. Porque, mi querido oyente, solo verás esto una vez, justo antes de que todo cambie. Y en esa única visión, en esa profunda quietud, está la promesa de tu verdadera libertad, una libertad que nace de la confianza en el camino que ya eres, una confianza que te une a la esencia misma de la vida. Pero esa confianza en el camino que ya eres, mi querido oyente, no es una creencia superficial que se adopta una mañana y se olvida la siguiente. Es una rendición profunda, un soltar el control que tu mente egoica se empeña en mantener. Es el reconocimiento de que la vida misma, el Tao que lo permea todo,
tiene una sabiduría inherente que supera con creces cualquier plan o estrategia que puedas concebir. No te pido que seas un autómata sin voluntad, sino que alinees tu voluntad con la corriente universal. Piensa en el gran río que fluye hacia el océano. No se detiene a dudar de su destino, ni se preocupa por cada piedra o recodo. Simplemente fluye, y en ese fluir encuentra su camino, transformando el paisaje a su paso sin esfuerzo aparente, guiado por una fuerza invisible pero inquebrantable. He visto cómo muchos se confunden, creyendo que esta enseñanza invita a la pasividad, a la inacción, pero te digo que es precisamente lo contrario. Es la acción más pura, la que surge de la quietud, del centro de tu ser, donde reside la verdad. Cuando te vacías de expectativas y de la necesidad de controlar el resultado, creas un espacio sagrado dentro de ti. En ese espacio, la sabiduría del Tao puede manifestarse, guiando tus pasos, tus palabras, tus decisiones. Es como el árbol antiguo, que no necesita gritar para afirmar su existencia. Sus raíces profundas y su tronco robusto hablan de una fuerza silenciosa, de una conexión inquebrantable con la tierra y el cielo que no necesita demostrarse, simplemente es. La verdadera eficacia no reside en el esfuerzo frenético, sino en la resonancia con el momento, en la capacidad de actuar en perfecta sincronía con el ritmo de la vida. La resistencia, esa sensación de lucha que te agota, no proviene del mundo externo, sino de tu propia mente, que se aferra a la ilusión de separación y control. Te crees un ente aislado, luchando contra un universo indiferente. Pero yo te muestro que eres una parte inseparable de ese universo, una gota en el vasto océano, y que la fuerza del océano reside en cada una de sus gotas. Cuando dejas de oponerte a la corriente, cuando te permites ser llevado por ella con conciencia plena, descubres que la fuerza que te mueve no es externa, sino la misma esencia de tu ser. Esta es la liberación más profunda, la de dejar de ser un prisionero de tus propias construcciones mentales y convertirte en un participante consciente de la danza cósmica. Es reconocer que la inteligencia que te dio la vida es la misma que orquesta el universo y que puedes confiar en ella. Y si te dijera que ese umbral, ese momento inconfundible, justo antes de que todo cambie, no es un evento futuro que esperar, sino una invitación constante en tu presente? ¿Cuántas veces has sentido esa punzada, esa intuición sutil, esa quietud profunda que te susurra que algo está a punto de revelarse, pero la has ignorado por el ruido de tus preocupaciones, por la urgencia de tus planes? ¿No es cierto que, al ignorar esa quietud, has prolongado tu propia búsqueda, tu propio sufrimiento, en lugar de permitir que la transformación se desplegara con la gracia y la facilidad que el Tao te ofrece? Siente ahora mismo esa quietud, esa pausa, esa tensión, no como un obstáculo, sino como la puerta misma. No busques la transformación en un gran evento externo, sino en la sutil reconfiguración de tu ser interno. La semilla no grita cuando se rompe, el río no anuncia su desborde, simplemente es. Y en ese ser, en esa aceptación de tu momento presente, reside la potencia de todo lo que está por venir. Recuerda esto que te he dicho. El umbral no es un fin, sino el renacimiento. La quietud no es estancamiento, sino la cuna de la acción más profunda. Y cuando dejes de buscar, cuando simplemente seas en este instante, entonces comprenderás la verdad más profunda. Porque, mi querido oyente, solo verás esto una vez, justo antes de que todo cambie. Y en esa única visión, en esa profunda quietud, está la promesa de tu verdadera libertad, una libertad que nace de la confianza en el camino que ya eres, una confianza que te une a la esencia misma de la vida. Y así, mi querido oyente, llegamos al final de este camino,
no con una conclusión, sino con una invitación. Has escuchado estas palabras, has sentido la resonancia de la verdad que reside en la quietud y en el fluir del Tao. El conflicto de tu mente, la lucha por el control, se disuelve no por la fuerza, sino por la comprensión de que la vida misma es tu guía más sabia. La libertad que anhelas no es la ausencia de desafíos, sino la capacidad de enfrentarlos desde un centro inmutable de paz y confianza. La transformación no es un destino, sino el presente continuo de tu ser auténtico, despojado de las ilusiones que te aprisionan. El desvelo de la verdad no es un evento único en el tiempo, sino una revelación eterna que se manifiesta cada vez que te abres a ella. Por lo tanto, te insto a llevar esta sabiduría en tu corazón, a practicar la quietud en tu día a día, a confiar en el ritmo inherente de la existencia. Si estas palabras han resonado en tu alma, si has sentido la profunda verdad de lo que te he revelado, te invito a compartir tus reflexiones en los comentarios, a dejar un me gusta para que esta enseñanza llegue a más corazones sedientos de verdad, y a suscribirte para continuar explorando juntos los misterios del Tao. Porque al hacerlo, no solo nutres tu propio camino, sino que también contribuyes a la expansión de esta conciencia, preparando a otros para ese instante sagrado en que solo verás esto una vez, justo antes de que todo cambie. Y en esa visión, tu mundo y tú con él habréis renacido en la plenitud de la vida.